está grabando. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Bocio Casas, asesor de internacionalización de Bellas Artes y Ciencia de Bolívar. En nombre de todas las IE organizadoras, pues le damos una bienvenida a esta Semana Internacional Chile 2021, en aras de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país escogido, para conocer ampliamente parte de su cultura, avances y recorridos desde las distintas áreas del conocimiento, fortaleciendo la internacionalización de la educación superior en casa. Les damos la bienvenida a esta conferencia de hoy. Agradecemos enormemente a las IES aliadas, a LEAR Chile, por su gran apoyo a esta organización, a este evento. Por favor, recuerden diligenciar el formato de asistencia que compartiremos por este chat, el cual también podrán exponer todas las preguntas que deseen hacerle al expositor y de esta manera ser respondidas. En esta oportunidad, pues nos acompaña el maestro Nicolás Ortiz Contreras, docente del programa de proyectos culturales de la Escuela Superior de Urarango, músico, intérprete en la flauta traversa de la Universidad Católica de Chile, licenciado en comunicación con título periodista de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, técnico en superior en gestión cultural y producción de eventos. En esta manera, sin más preámbulo, maestro, hoy nos expondrá su conferencia, Chile, Panorama General, una mirada a la música chilena. De antemano agradecerle, maestro, por su tiempo, su dedicación a este evento, a nuestra Semana Internacional, y le damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y a todas las personas que en estos momentos se conectan o se conectarán, ¿cierto? No, de igual Posteriormente forma, a está esta grabado transmisión. y lo vamos a subir a todas las redes sociales. Efectivamente. En ese caso vamos a tratar de ser atemporales, ¿cierto? Para que todo aquel que vea este video pueda tener una mirada general de la música de Chile y a través de Chile, pues de la música chilena. Pues aquí entonces el primer enunciado, que no se puede entender la música de un país sin entender el país. No podemos entender a Chile, a la música chilena sin entender a Chile, ni a Colombia o a la música colombiana sin entender Colombia. Esto porque el arte es sin duda una de las manifestaciones más prístinas y genuinas de la cultura. No es menor entonces que sean estos procesos musicales los que estén relatando la historia, los procesos sociales, la vida misma de un territorio. Podemos entender de que la idea o la noción de países está en crisis. Yo personalmente no adscribo mucho a la idea de ser chileno, y esto puede sonar fuerte, institucional o formalmente hablando, pero yo soy migrante. Llevo 7 años en Colombia. Mis hermanos han sido migrantes. Tengo cuñadas que son migrantes en Chile. Mi hija tiene 10 mesecitos, se llama Sol. eh, Será migrante seguramente, o por lo menos ya desde que nace tiene esta idea de que no es ni de una parte ni de la otra. Hay una canción de Jorge Drexler, uruguayo, que dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De alguna manera, ¿quién es 100% de un lugar? Sobre todo hoy en día, donde las ideas, el territorio, incluso con lo virtual, se transforman y podemos hablar de una Colombia virtual también. Podemos hablar de una Colombia o de un Chile en Miami. Podemos hablar de un territorio latinoamericano en Europa. Simplemente o complejamente porque el territorio se entiende como un concepto mucho más amplio que las fronteras, ¿no? Se entiende como la configuración de un espacio cultural en donde suceden cosas, entre ellas la música, entre ellas la gastronomía, pero principalmente la música y la gastronomía, ¿sí? ¿No? Que dicen, ve, esto
es Colombia, esto es Chile. En ese sentido, pues yo reconozco a una Colombia en Chile, por ejemplo. Es muy común poder ver comer sancocho en el centro de Santiago, ¿no? Incluso es más barato. Entonces, partiendo de esa base de que no adscribo, sobre todo hoy en día, con mucha fuerza la idea de la nacionalidad, eh, es decir, no me siento más chileno que colombiano, ni más colombiano que chileno, ni más colombiano o chileno que peruano o argentino, empiezo a hablar desde ahí. Esa es la primera advertencia. Segunda advertencia es que me cuesta ser imparcial en lo que voy a hablar hoy, porque de alguna manera lo que yo le alcanzaré a mostrar es una parte de lo que podríamos determinar como música chilena y es una parte que yo considero relevante, pero ese considerar tiene que ver también con mi historia familiar, mi historia como sujeto social y político, y de alguna manera eh, lo que muestro tiene que ver con lo que me emociona también. No hay una objetividad científica ahí, sino intersubjetividades y también lo digo de entrada porque seguramente va a faltar mucho. O sea, todo lo que yo pueda decir acá va a quedar corto en contextos, en ejemplos, ¿no es verdad? Y en conocimiento, yo tampoco conozco todo. Ha sido curioso que he encontrado en Colombia compañeros, colegas que conocen más música chilena que yo, porque son melómanos y porque se han inspirado en la música del sur y terminan conociendo cosas, o sea, al menos en términos como de datos, de historia, los datillos que se llaman, ¿cierto? Terminan conociendo mucho más que yo, ¿no? Pero hay diferentes formas de conocer. Pues yo conozco la música chilena, si pudiéramos hablar como tal, desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia como músico, sobre todo como intérprete y compositor. Y desde ahí, pues también les puedo hablar. Antes de seguir hablando, lamentablemente la plataforma no nos permite hacer como, yo quería llevar la metodología a ir como una escucha dirigida de varios ejemplos. Lamentablemente la plataforma no es tan versátil en eso, no nos va a permitir escuchar tanto, entonces le voy a ir enviando algunos links eh, y también cuando pues esté el video publicado vamos a tratar de dejar esa lista de links ahí publicadas también para que podamos hacer el ejercicio posteriormente de reflexionar, de ir con esa reflexión a la escucha y viceversa. Voy a partir con una presentación que creo que es bastante reveladora de lo que estoy hablando ahora, ¿no? De esta idea de que no me siento parte de una nación o no entiendo la nación como el Estado-nación o la idea republicana que empieza a configurarse eh, con la República, ¿cierto? Creo que estamos en una nueva construcción. Los últimos sucesos de los movimientos sociales, tanto en Chile como en Colombia, nos hablan de una nueva ciudadanía finalmente. También, al configurar una nueva ciudadanía, tenemos que hablar de nuevos países. Tenemos que hablar de países multiculturales o plurinacionales incluso. Hoy en Chile se discute la idea de la plurinacionalidad. Y eso es totalmente revolucionario como idea, como concepto de lo que qué es una nación, qué es un territorio. Entonces, en ese sentido, yo entiendo el territorio como un espacio cultural, donde se configuran saberes, haceres, eh, formas de ser también, conocimientos, ideas, donde nos aglomeramos, donde nos juntamos bajo saberes y haceres y seres más o menos comunes. En ese sentido, el territorio para mí es como una isla, son espacios seguros donde nos encontramos y donde nos sentimos firmes, donde tenemos una tierra firme. Generalmente podríamos decir que cada uno de nosotros tiene un espacio de tierra firme. Pues les pregunto, dónde se sienten seguros, tranquilos? No sé si felices completamente, pero por lo menos en paz. Seguramente pues me responderán.
No sé si pueden responder ahí. Eh, que eso lo representa, por ejemplo, la casa de uno, el hogar, ¿no? Pero al migrante, esta idea de la casa se le desconfigura, ¿no? ¿Cuál es el espacio seguro? ¿Cuál es tu isla? Para mí la isla son esos momentos y también lugares o espacios más que lugares geográficos en donde nos reunimos en torno a un pensamiento común. Personalmente, para mí, mi isla, mi territorio seguro, son mis amigos, son mi hija, mi esposa, mi grupo musical, mis colegas y mi familia nuclear también, padre, hermanos, sobrinos, que no están cerca, pero están cerca porque hablamos y pensamos de lo mismo. En ese sentido compuse aquí en Colombia, ¿no? Reflexionando sobre esto, una obra musical que se llama Isla Teja. Isla por este concepto de tierra firme. Pero además, Isla Teja es el lugar donde actualmente viven mis padres. Es una isla de río al sur de Chile, 1000 kilómetros al sur de Santiago, más o menos. Y es un lugar maravilloso, paradisíaco, muy tranquilo, ¿cierto? Muy ideal para ir a vivir la adultez, por ejemplo, como lo están haciendo mis padres. Y ese es el lugar que visualmente yo entiendo como mi paraíso, ¿no? Independiente donde esté, independiente si está en las Islas Canarias o en Chile, para mí esa es mi nación, esa es mi isla, Isla Teja. Escuchémosla y luego continuamos.
Bueno, entonces ahí teníamos Isla Teja, ¿cierto? Obra que compuse el año 2018, creo, eh, y que grabáramos justamente en Isla Teja. Isla Teja, como les decía, es una isla de río allá al sur de Chile. Me gustaría también de que si van teniendo preguntas, pues las vayan haciendo para que no sea algo tan vertical, sino más bien una conversación, ¿cierto? En la medida de lo posible que nos ofrecen estas plataformas virtuales. Bueno, Isla Teja, si se fijaron, muestra una parte de lo que es Chile, ¿no? Que es el sur de Chile, que tiene todos esos paisajes, ¿no? Es una fuente importante de recursos hídricos para el mundo, ¿no? Muchos ríos, lagos, y cerca de la cordillera todos los nevados, y también muy cerca del Océano Pacífico. Y bosques, ¿no? Bosques húmedos, bosques húmedos en general que son muy frondosos y que son muy bonitos también. Y la música particularmente es muy chilena, por decirlo de alguna manera. Lo que busqué en esa canción, en esa obra, es un ritmo de tonada, ¿ya? O similar a una tonada, o un aire de tonada, que es como una especie de cueca, pero un poquito más lenta y generalmente en tonalidades menores. Lo que busco en esa obra es sostener ese ritmo por detrás, ¿cierto? Y luego hay un desarrollo melódico armónico que incluso es un poco más importante que el mismo ritmo, ¿no? Eh, ¿Por qué elijo ese ritmo? Justamente para retratar esta idea de Chile o esta idea de la música chilena, que es un concepto bastante complejo. Antes de pasar a hablar de música propiamente tal, me gustaría compartir aquí una presentación que tengo sobre Chile, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Chile. No, no se puede. Aquí está. Me dicen si están viendo, por favor, la presentación. Sí, maestro, sí se ve. Perfecto. Bueno, para entender la música chilena hay que entender Chile, ¿no? Y Chile es como todo territorio, es un sistema complejo de geografías y de historias sociopolíticas. Lo primero que podemos identificar para Chile es que es un país largo y angosto. Y esto no es menor. Esta condición de bota larga, ¿no? O de ají, como dicen por ahí, es fundamental para entender todo lo que es Chile. En primer lugar, si se fijan, del norte de Chile, que está a la izquierda de nuestra pantalla, al sur de Chile hay tres continentes de diferencia, por decir algo, ¿no? Es más, por ejemplo, del norte de Chile es más cerca venir a Colombia que ir a una ciudad del sur de Chile, por ejemplo, en términos de kilómetros. ¿Por qué? Porque el Chile continental, que es este que vemos acá, tiene una extensión de 4.000 kilómetros más o menos. Es muy largo. Eso supone una suerte de complejidad en la movilización, ¿no? No tanto por las carreteras, porque las carreteras realmente son bastante rápidas, sino por las distancias, ¿no? Claro, para cruzar Chile te tomas un par de días, así sea 140 kilómetros por hora, te tomas un par de días para cruzar Chile, ¿no? Ahora, la otra condición es que es muy angosto y está por un lado, por arriba, por el oriente, ¿cierto? Toda la cordillera de los Andes. Nunca dejamos de ver, nunca un chileno deja de apreciar con cierto grado de religiosidad la cordillera de los Andes. Em, Aquí yo vivo en Medellín, pues no sé si alguien conoce Medellín. Uno ve
la cordillera central, ¿cierto? Y uno está en la cordillera central. Aquí mismo tú subes a los cerros, hay montañas. Aquí yo desde mi ventana estoy viendo pues muchos barrios que están sobre la misma cordillera. Si bien en Chile existe esa, a veces estos pueblos precordilleranos, se les llama precordilleranos, en realidad la cordillera es un muro que nos recuerda siempre lo pequeños que somos. Y eso es importante porque en la música chilena, la cordillera ha sido sin duda una fuente de inspiración tremenda, ¿ya? Tremenda, tremenda. Yo creo que es por eso, porque la cordillera de los Andes nos recuerda con su majestuosidad lo pequeños que somos. Es un muro grande. De hecho, la mayor altura de la cordillera de los Andes está en Chile y Argentina, pues compartimos los dos lados, que se llama la Concagua, ¿no? Que tiene casi 6.000 casi 7.000 metros de altura. Entonces, se imaginarán la majestuosidad de eso. Y por ende también nunca nos perdemos, siempre sabemos dónde está el oriente, porque siempre está la cordillera ahí anunciando el territorio. Pero muy cerca, ¿no? De ese gran muro de contención está el mar, que funciona como otro muro igual de gigante que la cordillera, el Océano Pacífico en su máxima expresión, que también, a propósito, ha sido fuente de inspiración para la música y para la poesía chilena. Eh, entonces vivimos atrapados entre la majestuosidad de la cordillera y el Pacífico. Y recorrer esos dos límites es muy, muy rápido. O sea, en 2 horas tú puedes ir de la cordillera al mar, ¿ya? Y encontrar, pues, entre medio, los valles. Entonces, entre la cordillera y el mar están los valles centrales, que son muy ricos para la agricultura, para las minerías, etcétera. Sobre todo para la agricultura. En la zona central vamos a encontrar una riqueza impresionante en la agricultura em, de temporada, ¿no? Que tienen, porque Chile tiene las 4 estaciones, y es al centro de Chile donde, pues, casi todo Chile, pero es más al centro de Chile donde se nota matemáticamente las estaciones, ¿no? O sea, el 21 de septiembre empieza la primavera y se nota. El 21 de diciembre empieza el verano y se nota. El 21 de marzo empieza el otoño. Y el 21 de junio el invierno, ¿no? Y eso se nota así casi que calendarizadamente, ¿no? Y eso tiene unas condiciones muy favorables para la agricultura y para toda lo que finalmente sería la cocina mediterránea. Parece un dato menor, pero no lo es, porque eso condiciona también el invierno, el verano, la primavera, finalmente la idea estética de lo que es la música chilena. En invierno nos arropamos, en verano nos despojamos de todo y ocupamos el espacio público con una suerte de caos y locura, ¿cierto? Porque hay que aprovechar el verano. Y en el invierno nos regocijamos en las casas, nos hibernamos, ¿cierto? Y surgen toda esta idea de la música chilena muy introspectiva, que es una de las características, diría yo, de la música chilena, la introspección. Entonces, un país largo y angosto, y que por lo demás tiene muchos espacios, ¿no? Libres. No es como en Colombia, que hay mucha densidad poblacional, ¿cierto? Medellín, por ejemplo, es la tercera ciudad más densa del mundo poblacionalmente. En Chile, pues los espacios están muy desocupados. Todo, más de la mitad de la población de Chile vive en la capital de Chile, que es Santiago. Entonces, se imaginarán todos los espacios que hay por llenar de alguna manera en toda la extensión de lo que es Chile. Eh, Al norte de Chile vamos a tener el desierto de Atacama, el desierto más árido, que configura entonces una música como tal. Al centro de Chile tendremos los valles ricos para el vino, para la agricultura, para el tomate, para el aguacate, para las hortalizas en general. Y con ello vamos a tener un tipo de cultura y manifestaciones artísticas, entre ellos la música, muy propia de la zona central. Y al sur
Tenemos los archipiélagos, los bosques húmedos, la Patagonia, que también va a configurar un escenario y un imaginario cultural y musical finalmente diferente, siendo muy generalizadores, que a veces puede ser un error. Podríamos decir que hay tres Chiles: el norte, el centro y el sur. Y en el colegio, cuando nos enseñan música, siempre nos hablan de la música del norte, la música del centro y la música del sur. Me parece un reduccionismo, pero pues en términos gráficos, para hablar de un poco, para ir entendiendo de lo general a particular, esta división nos sirve en primera instancia. La música del norte está identificada por lo que se conoce como la música andina, ¿no? O las músicas andinas latinoamericanas, ¿cierto? Que tiene que ver con estos instrumentos como la zampoña, la quena, el charango. ¿Por qué? Porque esta zona es igual, culturalmente hablando, al norte de Argentina, al sur de Bolivia y al sur de Perú. Es decir, aquí se juntan cuatro países al norte de Chile y configuran toda la cultura andina, dominada por la cosmovisión de los pueblos aymaras, quichua y toda la tradición inca y todos estos pueblos del altiplano, ¿cierto? Que tienen una forma de entender la música muy particular y tienen unos instrumentos muy particulares y unos contextos muy, muy, muy particulares que tienen que ver también con el desierto. Acá, en el centro de Chile, eh, donde reinan los valles, ¿cierto? Y la agricultura, en algún momento se desarrolló la música eh, campesina del centro, que tiene que ver mucho con esta idea del campo, ¿no? Del campo, de la cosecha, de la siembra. Entonces la música tradicional o campesina que vamos a escuchar ahí tiene que ver con esas historias, ¿no? El latifundista, el campesino, etcétera. Y al sur está toda la historia de, de las islas, ¿no? Del mar, de la navegación. Y como la cordillera es muy bajita hacia el sur, hay una influencia de lo argentino, es decir, lo argentino con lo chileno al sur de Chile es una sola cosa. No hay gran diferencia. Está la Patagonia, que es una idea chileno-argentina, ¿no? No hay diferencia cultural. Es la Patagonia un territorio cultural, básicamente. Entonces, esa es un poco la división a grandes rasgos que podríamos hacer de Chile. Hay otra condición que es muy importante, que tiene que ver con que Chile es un país tricontinental. ¿Cómo así? Claro, tiene el Chile del continente americano, tiene el Chile antártico, donde también hay un territorio de soberanía chilena, y tiene acá hacia las islas de acá del Océano Pacífico, muy lejos de Santiago, por acá, ¿cierto? En Oceanía, Rapa Nui o la isla de Pascua, que tiene otra música, incluso otro idioma que es el Rapa Nui. Y la música es totalmente polinésica, la cultura es polinésica, la música es polinésica. Entonces se parece más a Hawái que a lo que les acabo de comentar en estos momentos sobre Chile, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Hay un ruido muy grande, no sé si ustedes me escuchan bien. Perfectamente, maestro. Lo que les decía un poco, ¿no? El Chile continental de 4.300 kilómetros de largo, ¿cierto? Lo angosto que es Chile, lo grande que es la Antártica, ¿cierto? Los símbolos patrios, la bandera que representa el azul del cielo, el blanco de la nieve y la sangre derramada por los pueblos originarios. Un escudo que personalmente a mí no me gusta y creo que deberíamos cambiar sí o sí, no por los animales, sino por lo que dice, por la razón o la fuerza. Y una de las ideas de esta nueva constitución que se escribe hoy en Chile es justamente cambiar esta idea de la violencia y de la tiranía, ¿no? Eh, Jamás la fuerza. Y la flor nacional, que es el copihue. Durante la dictadura,
militar en Chile, se nombra, ¿cierto? De manera muy dictatorial, como es una dictadura, la cueca como el baile nacional. La cueca como el baile nacional. No quiere decir que la cueca no haya sido parte de la música o la cultura chilena, pero sí quiere decir que de alguna manera la cueca se determina por decreto como una expresión nacional, no siendo la única música nacional. A eso es lo que voy. Entonces muchas veces caemos en la reducción de decir que la música, que la cueca es música chilena, y sí y no. Lo es, pero como lo es también otras músicas, otro tipo de expresiones. La capital es Santiago, aquí voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Y como toda ciudad capital tiene la virtud de que es cosmopolita, y eso ha sido muy importante hoy en día para la música del centro, la música santiaguina, ¿cierto? Porque está cargada de influencias afro. Por ejemplo, les digo, pues, es muy común escuchar grupos de gaita en Santiago. Es muy común ver un tiple, es más, se construyen tiples de manera muy buena. Es más fácil conseguir un tiple en Santiago que en Medellín, donde estoy, por ejemplo. De buena calidad hablo, ¿cierto? Hay grupos que tienen las gaitas, las tamboras, los alegres incorporados dentro de su organología sin ningún problema, ¿no? Eso es gracias a que Santiago como capital recibe todas las migraciones desde, desde el 1800 y algo, ¿cierto? Donde comienza a fundarse la ciudad y en donde, bueno, toda la arquitectura tiene esta idea europea, este techito, ¿no? De la estación central de trenes es de Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel. Entonces, todo lo que es Santiago de alguna manera está multi-influenciado por los movimientos migratorios y culturales de Europa a América en primera instancia, por la colonia, ¿cierto? Luego del campo a la ciudad, con los movimientos migratorios de segunda mitad del siglo XX o la segunda mitad del siglo XIX, los movimientos migratorios del campo a la ciudad. Y hoy en día los movimientos migratorios afros que han sido muy importantes en Chile. Contar que en Chile no había cultura afro, porque para la corona española y toda la esclavitud, todo el negocio de la esclavitud, no era muy rentable en Chile por el clima y porque estratégicamente pues no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces todo lo afro fue muy de paso en Chile, pero hoy en día lo afro está más presente que nunca con la migración colombiana sobre todo, peruana por un lado, colombiana, sobre todo, ¿no? Entonces lo afro ha sido hoy en día en Santiago una migración muy, muy relevante. Es una ciudad muy moderna o modernizada, mejor dicho, en cuanto a en cuanto a tecnología, en cuanto a ruta, accesibilidad, eso digamos que está muy solucionado, una ciudad muy ordenada, pero también es muy fría en el sentido de que los santiaguinos somos personas desconfiadas, somos personas silentes, silenciosas, eh, con muy poco alegría, podríamos decir, ¿ya? Y luego tenemos otra ciudad que está muy cerca de Santiago, hacia el mar, a 100 kilómetros, pero que 100 kilómetros es muy rápido, son 40 minutos, ¿no? Que se llama Valparaíso, que también ha sido muy importante para la música nacional. ¿Por qué? Por su condición de puerto. De hecho, era la capital de la cultura para los años 1850, 1900, porque por ahí pasaron todas las orquestas que venían de Europa, las orquestas de tango que llegaban o iban hacia Europa desde Argentina, pasaban por el puerto principal de Valparaíso, colonias holandesas, inglesas, españolas, todavía tienen ahí, influyen en la cultura de lo que es la ciudad puerto de Valparaíso. Hoy
Además, es una ciudad universitaria donde hay muchas universidades que ofrecen la carrera de música y arte y sigue conservando esta idea de que Valparaíso es una ciudad musical. Aparte es mágica, ¿no? Por sus cerros, por su arquitectura, su casco histórico. Fue nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, el 2003, si no me equivoco. Y estos laberintos de murales, de museos, de bares, son muy comunes en Valparaíso. Y ir allá a perderse es es un parche, como dicen acá, muy, muy interesante. Muy interesante. Nunca, siempre que vas a Valparaíso, te pierdes en los murales, en los bares. Tiene una historia muy bohemia y muchos músicos y artistas de todo tipo viven ahí. Pablo Neruda tenía una casa ahí y hay mucha gente que vive en Valparaíso y se moviliza entre Valparaíso y Santiago para trabajar, ¿no? Como les digo, es bastante rápido. Valparaíso. Estas dos ciudades, Santiago y Valparaíso, son el epicentro de la música actual de Chile, ¿no? La música visible, la que ustedes van a ver en YouTube, en Spotify. Los grupos que ustedes van a ver girar por acá seguramente serán de Santiago o Valparaíso. Las agrupaciones que ustedes conocen, como Los Prisioneros, son de Santiago. La Ley, Alberto Plaza, Miriam Hernández, entonces, todo pasa en Santiago y Valparaíso, porque Chile es un país hipercentralizado. Y esta condición también es muy relevante porque pareciera que el otro Chile no existiera. Y ahí sí entramos en un problema, ¿no? También hay un Chile precolombino que ha sido muy ocultado y que hoy vuelve a resurgir con los movimientos sociales, en donde hay mucha música y mucha cultura que relevar, ¿no? Que mostrar. Tenemos hacia el norte los Aymara, hacia el centro sur los Mapuche, hacia Oceanía, en el Pacífico, la cultura Rapa Nui, y hacia la Patagonia, pues ya pueblos que han desaparecido, como los Selknam, los Yamanes. El territorio chileno precolombino, que está más vivo que nunca, hoy con los nuevos movimientos sociales, y que el Chile oficial ha tratado de ocultar, ¿no? Ha tratado de ocultar. Aquí viene algo sumamente importante en la historia de Chile, que son los años 60 y 70, porque en este momento se crea el movimiento artístico más relevante y identitario de la música chilena. Hablo de lo que se denominó o denomina la nueva canción chilena. En un breve resumen, eh, ¿qué pasó los años 60 y 70 en el mundo? Pues teníamos una batalla fría, una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, que batallaban, ¿cierto?, estratégicamente, el espionaje, la intervención política y cultural, batallaban por los territorios del mundo. Y durante los años 60 en adelante, Rusia puso su mirada en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina ha sido, ¿cierto?, precolombinamente, y todavía lo es, muy socialista en el fondo. Las culturas precolombinas son socialistas por esencia, ¿ya? No creen creen en la territorialidad, en el bien común, etcétera. Entonces, el socialismo en Latinoamérica ha pegado muy bien, y pegó muy bien cuando viene toda la idea del socialismo soviético. Y en Chile pegó de particular manera. La juventud y el pueblo abrazó el socialismo como un nuevo Chile, como una nueva forma de entender a Chile separado de los grandes latifundistas que hasta, desde el inicio de la República, hasta por lo menos el año 70, siempre forjaron el designio y el destino de Chile. Un grupo de familia que todavía, a propósito, ostentan el poder.
Entonces el socialismo pega muy bien en Chile y tanto así que llevan democráticamente al poder, a la presidencia, a Salvador Allende. Esta llegada de Salvador Allende al poder se hace posible gracias a la música. Grupos como Inti Illimani, Quilapayún, eh, antes estuvo Violeta Parra, Víctor Jara, eh, y un montón de otros grupos, ¿cierto? Que son invisibles, pero que han sido relevantes, como el Guara, como el grupo Ortigas, llevan, ¿cierto? La bandera de la unidad popular, que es el movimiento político, que lleva al poder democrático al primer socialista, al primer presidente socialista en Chile, Salvador Allende. Los músicos de la UP o los que pensaban el socialismo, ¿no? Y los artistas que trabajaban o que pasaron a ser funcionarios del Estado, ¿ya? Y viene entonces una producción tremenda de música nacional. Surge el sello, eh, se me acaba de olvidar el nombre, el sello Alerce, con dineros públicos que empiezan a impulsar la producción de música nacional. Y la música nacional, ¿qué era? Era música social, era música política que hablaba de lo que pasaba en Chile y en el mundo, que hablaba de la Guerra Fría, que hablaba del yanqui imperialista, que hablaba de la justicia social, que hablaba también del campesino oprimido y de las inequidades. ¿Quién abrió el camino para la nueva canción chilena? La gran y única Violeta Parra, que falleció antes de que Salvador Allende llegara al poder. Dicen algunos que Violeta Parra no fue del movimiento de la nueva canción chilena, pero que sin embargo abrió el camino para este movimiento. Es decir, sin ella no hubiera existido este movimiento de la nueva canción chilena, aunque ella no lo haya vivido. Después de Violeta Parra vienen Patricio Mans, Víctor Jara, la familia Pavés en general, Margot Loyola, eh, jóvenes universitarios como Inti Illimani, Quilapayún, que desde la universidad comienzan a pensar el país y el continente y empiezan a hacer música para eso. Ahora, musicalmente hablando, tiene la particularidad la música chilena o la nueva canción chilena de que toma elementos, roba, por decirlo de alguna manera, se apropia de instrumentos, ritmos, melodías, musicalidades de otros países. Y esto es muy particular en la música chilena porque de alguna manera la música chilena es la música fusión o es la música mezclada, ¿ya? No, no es como, es una pregunta cuando me dicen cuál es la música chilena, ¿no? Por decreto en la cueca, ya expliqué que en la dictadura se decretó que la cueca es la música nacional. Pero en rigor no, ¿cierto? No solo es. La música chilena, si me preguntan a mí, es una música fusión, es la música fusión. Violeta Parra se encargó como investigadora también y recopiladora de viajar por los campos, por las zonas rurales, e ir tomando canciones, expresiones de la tradición oral y las sistematizó, las organizó y también tomó esa música y las produjo, ¿no? Las grabó, etcétera. Pero también las mezcló con las músicas de Bolivia. Tomó el charango, que era un instrumento que no era propio de la zona central, y lo incorporó a la música campesina de la zona centro y algunas canciones de la zona sur. Tomó el cuatro llanero, ¿no? Porque conoció, porque ella tuvo la opción de viajar también mucho. Eh, y simplemente tomó el cuatro y no se preguntó por ninguna regla, ni le pidió permiso a nadie, y la usó como guitarra. Tomó el tiple, posteriormente tomaron el tiple, y lo mismo, el tiple colombiano. Y todos los que vinieron después de Violeta Parra usaron esa fórmula, usamos esa fórmula
para configurar lo que es la nueva canción chilena. ¿Ya? ¿Por qué se habla de la nueva canción chilena? Porque antes de esta explosión creativa, de esta fusión de música latinoamericana en una nueva idea que era la nueva canción chilena, antes de eso estaba la música campesina o el neofolclor que se le denominó, que podemos escuchar en todos los países de América. Es un folclor, entre comillas, oficial, muy compuesto, que se canta de manera clásica, es decir, como los cantantes de ópera, donde las armonías son perfectas, las armonías de voces, donde el acompañamiento es muy pulcro. Podemos ver muchos ejemplos en Colombia de pasillos, de bambucos, que hablan de temas nacionalistas, de mi patria, mi país, y hablan de la naturaleza, de la tierra, de las cosechas, ¿cierto? Todo muy postal, todo muy bien colocadito, de muy buena factura por lo demás, en algunos casos. Pero eso era una mentira de alguna manera. Pues una postal no es una mentira, es una decisión estratégica de mostrar pues lo oficialmente más bello. Entonces habían grupos como los Cuatro Cuartos, los Guasos Quincheros, que se vestían perfectos, ¿cierto? Como campesinos de gala, pero que hablaban de una sola forma de ser campesino, que era la idea del latifundista de la nación, ¿no? Aquí pasa al revés, aquí la construcción estética se hace de abajo hacia arriba, llegando a construir eh, sonoridades muy complejas y que luego se volvieron a juntar con la academia, ¿no? Hay compositores como Luis Advis, por ejemplo, o Sergio Ortega, el autor y compositor de El pueblo unido jamás será vencido. Sergio Ortega es un compositor clásico del Conservatorio de la Universidad de Chile, al igual que Luis Advis, que compone la cantata Santa María de Quique, que relata la matanza de los obreros del Salitre al norte de Chile, en Iquique, en 1907. O sea, si bien la academia vuelve a juntarse con la música popular, lo hace ahora de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como había sido la tradición. Por eso es tan revolucionaria la nueva canción chilena, porque se hace de abajo hacia arriba, por un lado, y por otro lado, porque viene en una fusión. Lo que conocemos por música fusión, viene con un nivel de fusión realmente increíble. Acordes con sustituciones, con agregaciones, modulaciones, intercambios modales. Estoy hablando en términos técnicos musicales para la modalidad en Violeta Parra, en Víctor Jara. Son cosas comunes, el mixolidio, el modolidio, ejemplo. Entonces uno no sabe si es música folclórica o es música de vanguardia. Muchas veces Violeta tiene cosas que son extraordinariamente vanguardistas, que ni hoy es fácil de escuchar. Lo mismo que Víctor Jara. Inti Illimani luego incorpora el violín, la flauta traversa, la forma técnica clásica de interpretar la guitarra, versus o integrada con una quena, que son instrumentos no temperados, o una zampoña, y crean un timbre particular. Finalmente, por ejemplo, un grupo como Inti Illimani se transforma en una escuela del sonido, en una forma de entender la música que a muchos de nosotros nos ha marcado. Eh, Muchos chilenos, por ejemplo, saben tocar el cuatro, o en muchas casas de Chile existe el cuatro llanero, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de esta apropiación que hicieron estos movimientos y que hoy ya son como naturales en Chile. Em, en 1990 hay un retorno a la democracia. La dictadura fue en 1973 al 1990, que es donde se retorna a la democracia, ¿no? Aquí pasa algo muy particular, porque la música es, y los músicos y los profesionales de la música son los primeros en ser silenciados. O sea, los primeros que se cierra. O sea, mientras se bombardea la moneda, ¿cierto? Que es Palacio de Gobierno, eh, se cierran los conservatorios. Así de estratégico y peligroso es la música. ¿Ya? Mientras se bombardea la moneda, se cierra
y se clausura y se elimina, ¿cierto? Se asesinan a muchos músicos, ¿no? El Conservatorio de la Universidad de Chile, que estaba muy cerca, a propósito, está muy cerca del Palacio de la Moneda, ¿no? De la Casa de Gobierno. Y todos los artistas que estaban de gira de este movimiento, que era la nueva canción chilena, se tuvieron que quedar por fuera, no pudieron ingresar a Chile hasta el año 80 y algo, ¿ya? No pudieron. Y los que estaban acá en Chile se tuvieron que esconder, tomar las armas, en algunos casos. Hay muchos músicos que formaron parte de los movimientos armados contra la dictadura, que eran muy idealistas, por lo demás no tenían pues, formación militar ni nada, y vivir en la clandestinidad dentro, y muchos se autoexiliaron, ¿cierto? O decidieron salir del país. Entonces la nueva canción chilena, a pesar de la dictadura, no murió, sino que con la dictadura se fortaleció, pero fuera de Chile. Me acuerdo yo que nací en dictadura, aún, que la radio que escuchábamos en casa, la transmisión, era desde Rusia. Ustedes saben que la amplitud modulada, el AM, te permite transmitir desde muy lejos. Y la música que escuchábamos en casa, escondidos, la transmitían desde Rusia. ¿Y qué música ponían? Toda esta. Illimani, Víctor Jara, que Víctor Jara fue asesinado 3 días después del golpe del Estado. Golpearon, le machacaron las manos y lo acribillaron a tiros. Dicen que lo hicieron tocar con las manos destrozada la guitarra, ¿no? Eh, entonces nosotros escuchábamos esta música que pasó a ser prohibida, ¿no? Tanto sí que el instrumento como el charango, como la quena, pasó a ser una verdadera amenaza. Quien tenía un charango o una quena en una casa, una zampoña, perfectamente podría haber sido asesinado o apresado. Entonces, los instrumentos, imagínense un instrumento, ¿qué tiene un instrumento de peligroso? Pasaron a ser un peligro, una amenaza para la dictadura, porque ellos sabían lo fuerte que era este movimiento y lo fuerte que es, pues, por algo ha sido tan fuerte este movimiento. Entonces, con la dictadura militar, a pesar de la dictadura, no lograron acabar con esta expresión artística o este movimiento que se llamó la nueva canción chilena, sino que al contrario, la internacionalizaron. Es así que Quilapayún, por ejemplo, un grupo emblemático, se queda viviendo en Francia. Todavía hay gente del Quilapayún viviendo en Francia. Y se enriquece este grupo con toda la tradición europea de la música. También Inti Illimani, por ejemplo, se vive el exilio en Italia y enriquece su propuesta musical con la cuestión italiana, ¿no? Y de hecho hay obras como El mercado de Testaccio, que son tarantelas, así, tarantelas con charango y quena, ¿no? Así de claro es. Cuando retorna la democracia, ¿cierto? Se hace porque básicamente había un movimiento cultural que luchó todos los días en las calles contra la dictadura, desde el 85, 84 más o menos. Después del año 82, donde existió la crisis económica más terrible de Chile en dictadura militar, el año 82, la crisis más grande que ha tenido Chile económicamente, después de eso, eh, el- la gente se aburrió de la dictadura porque ya no, o sea, era todo imposible y comenzó a salir a las calles a pesar del miedo, ¿no? Y gracias a grupos como Los Prisioneros que alentaron esta voz que había sido acallada. Pero ya no era de la música fusión, ¿cierto? De la nueva canción chilena, sino de esta idea del rock, que también tenía mucho que ver con Argentina y México, ¿no? Y todo el movimiento rockero que se venía dando desde los 80 y que tomó su fuerza mayor en los años 90, ¿no? Gracias al movimiento del rock y ilustrado en Los Prisioneros, de alguna manera se logra presionar para que la dictadura acabe. Y comienza entonces un Chile en democracia, donde las agrupaciones que estaban en el exilio vuelven a Chile, y de hecho hay dos canciones que si ustedes las pueden buscar, que se llaman una Vuelvo
de Iyapu, y hay otra que se llama Vuelvo, de Patricio Mans e Inti Illimani, que justamente hablan de esta idea de volver del exilio, ¿no? Son canciones muy, muy bonitas por lo demás y muy, que emocionan mucho a toda una generación como la de mis padres, ¿no? Entonces tenemos esta idea, la nueva canción chilena, antes el neofolclore, luego la nueva canción chilena, con movimiento sociopolítico y artístico y estético, y posteriormente el rock de los prisioneros o el baile de los que sobran, que podríamos llamar, que movilizó el descontento de una generación que ya había abandonado el miedo, ¿no? Hoy en día podemos hablar de una música chilena que tiene un poquito de todo eso, pero que ha integrado las negritudes, ¿cierto? Lo afro a su música, ¿ya? Entonces tenemos grupos como de cumbia por montones. El grupo de cumbia en Chile, levantas una piedra y aparece grupos de cumbia, ¿no? Como Chico Trujillo, Juana Fe, que bueno, Juana Fe más que cumbia, es fusión latinoamericana también. Eh, como grupos que tienen gaitas, ¿sí? O sea, hay muchos grupos en Chile que han incorporado lo afro en su, en su quehacer. Si pudiéramos hablar de músicos iconográficos, no puede faltar Los Prisioneros, ¿cierto? Violeta Parra, que no solo era músico, era investigadora, era poeta, era artista visual, fue la única chilena, no, no la única, pero la primera, que ha expuesto en el Louvre, en Francia. Víctor Jara, que para mí es el mayor referente de la música, porque era un artista muy integral, era también director de teatro. Hoy tenemos a Mon Laferte, por ejemplo, que es un artista que podríamos decir pop rock, ¿sí o no? Pero que si usted analiza su música, tiene mucho de Violeta, tiene mucho de Los Prisioneros, tiene mucho de Víctor Jara, tiene mucho de esta idea de hibridaciones, ¿no? Hibridaciones musicales. Uno no sabe, pues mucha gente la identifica con que es mexicana, ¿no? Y es que esa es la gracia de la música chilena, de que es, y la complejidad, de que es una especie de Frankenstein. Nunca se define la música chilena, siempre está como en constante movimiento. Em, Hoy Chile, pues sí, en términos musicales, podríamos decir de que es un, estéticamente, ¿no? Un paraíso de la diversidad, por esta condición de que no sabemos qué es lo realmente de uno, lo propio, no sabemos qué es la música chilena y como no sabemos, buscamos desesperadamente construirla. Y esa búsqueda desesperada y caótica nos lleva a expresiones musicales tan bellas y tan vanguardistas en algunos casos y tan diferentes que configuran, termina siendo algo negativo, algo positivo a la vez. O sea, la falta de identidad configura una identidad que es la permanente búsqueda. Creo que así podríamos determinar lo que es la música chilena. Obviamente, también hay música chilena que es reggaetón, o sea, que es la música chilena, ¿no? Lo que se produce en Chile finalmente, y en Chile hoy en día pues se produce reggaetón también, no podemos negar eso. Pero en este contexto, en esta idea de este desarrollo que que le di cuenta hoy, yo creo que podríamos decir que la música chilena es la no música chilena, es la búsqueda permanente, ¿no? Es esta idea de no saber quiénes somos y estar en constante construcción. Voy a mostrarle una obra que logré tener aquí en el compu, como no puedo compartir, ¿verdad? Eh, sí puedo compartir aquí creo que un archivo. Lo voy a compartir de una agrupación que es una total locura mezclando, fusionando. Se llama Entrama y el nombre lo dice, ¿no? Entrama es entramar, es mezclar todo, ¿no? Eh, Perdón, todavía no tengo eso. Les voy a mostrar una canción de Violeta Parra, escrita en el año 60 y algo, imagínense.
60 y algo, para que se fijen en la letra, ¿no? Habla, es bien política la letra. Violeta era muy política. Es más, fue perseguida por ser comunista ella y sus hermanos por los años 50, antes de que pasara todo lo que pasó en el 70, ¿no? Eh, entonces tiene una canción que se llama Miren cómo sonríen. ¿Ya? Y esta versión la hizo otro grupo que se llama Inti Illimani, que tienen 40 años de trayectoria, pero que han sabido reinventarse también y están en este concepto de fusión permanentemente. Entonces, una canción de Violeta Parra en versión de Inti Illimani con imágenes de los movimientos sociales de este tiempo. ¿Ya? Una cosa particular, el movimiento social de ahora, del 2019 en adelante, la banda sonora del movimiento social ha sido la nueva canción chilena. Los prisioneros también. ¿Ya? Para que vean lo importante que han sido esos movimientos. ¿Está cargando?
Entonces ahí estaba Violeta Parra, ¿cierto? Con la versión de Inti Illimani, pero también, como veían ahí en los créditos, canta una hija de Violeta Parra, una nieta de Violeta Parra, un cantante de un grupo que se llama Congreso, otro cantante de otro grupo que se llama Iyapu, ¿cierto? Que también es muy conocido, o sea, muy importante para la música chilena. Yo, por mi parte, pues he dado un panorama muy general. Yo tenía la idea de escuchar más música, pero no es tan posible pues, por la virtualidad, ¿cierto? Pero lo invito a escuchar grupos como, voy a poner aquí, Yapu, Congreso, Inti Illimani, Víctor Jara, Violeta Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans, Grupo Ortiga, Guara, y más actuales, En Trama, Elizabeth Morrey, Magdalena Matei. El poder femenino hoy en día en la música chilena es muy importante, ¿no? De hecho, los movimientos feministas en general están siendo muy importantes en el movimiento social y en la música también. En Trama, Elizabeth Morrey, Magdalena Matei, Nano Stern, ¿cierto? Que son todos estos que mezclan esta tradición, ¿no? De las músicas fusiones y sociales y políticas que les comenté. Pero también en el ámbito del rock, también es muy interesante el rock chileno porque también es híbrido, ¿no? Em, Aunque viene de otro camino, finalmente termina siendo hibridándose. Tenemos a Sinergia, a De Quirusa, a Chancho en Piedra, a Los Tres, y ya más hacia el pop rock, La Ley, etcétera. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, Miguel Ángel o las personas que están conectadas. Por mi parte, pues este es como el barrido general de lo que podría entenderse como música chilena con la complejidad que tiene, ¿no? Sí, maestro. Bueno, de antemano agradecerle por su tiempo, por su dedicación, por su espacio. Eh, yo soy amante a la música, me gusta mucho la percusión, de hecho me gusta el bongo, las congas, timbales. Eh, la música hoy en día se ha modificado de una manera, creo que se ha dañado esa esencia, se ha dañado esa, esa, esa virtud en el cual eh, eh, la gente se gozaba, se sentaba en su sofá, en su mecedora a escuchar verdaderamente lo que era una letra. Eh, Como lo decía el maestro Alberto Plaza, creo que es chileno, pero estadounidense, si no estoy mal. Eh, Es chileno, sí. sí, lo entrevistaron hace poco. Dice que han dañado rotundamente la esencia de la música, han, Sí, han permeado, han destruido lo que realmente en su tiempo llegaba a los corazones de cada persona. Maestro, yo le hago una pregunta. sí, pues yo quiero, pues, ya que Ok, estamos en la academia, pues, no estar de acuerdo contigo, digamos, ¿cierto? Yo creo que justamente sí hay que ser irrespetuoso. No estoy de acuerdo con Alberto Plaza en absoluto, y tampoco me gusta Alberto Plaza, ¿cierto? Pues, pero es justamente por eso, porque yo creo que el, la tradición es una conquista del presente, ¿ya? Hay alguien que dice o que nos dice lo que es la tradición, y yo pues sencillamente creo que la tradición está viva y la construimos de abajo hacia arriba, como fue la nueva canción chilena. Nadie puede venir a decirnos qué es la música chilena, qué es la música colombiana.
tenemos que construirla todos los días. Y si eso implica cambiarle un instrumento, bienvenido. Eso yo creo que ha sido la esencia de la música chilena, que ha sido atrevida, ¿no? Ha sido poco rigurosa con esa idea de la tradición clásica, ¿no? Y respetuosa. Y eso para mí es una virtud como artista, ¿no? Y como creador, porque ponerte al límite, ponerte en el límite de incluso de lo permitido y no, ¿cierto? Te ofrece una posibilidad creativa inconmensurable. Pues, creo que yo que por ahí la idea del arte para mí por lo menos, y es muy personal lo que yo digo, ¿no? Bienvenido al bongo yo por ejemplo, yo pues, si veo un instrumento nuevo, yo lo tomo, no le he pedido permiso a nadie, ¿no? Yo sé que hay gente que no entiende esa lógica, pero, pero también tengo por otro lado, pues, la rigurosidad de investigar y saber en qué contexto surgió y todo eso, ¿no? Entonces es una apropiación, pero también con el debido, pues, desarrollo, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí en el chat nos escribe Alison. Muchas gracias por su ponencia. Muy interesante la perspectiva, la importancia de la historia de la música chilena. Saludos. Quien desee hacer otra preguntita, el maestro está presto para responder. Bueno, sí, dice que Adriana que en la literatura hay algunos referentes chilenos como Gabriela Mistral, Isabel Allende, Pablo Neruda. En Colombia al menos no tenemos muchos referentes de música, exactamente. Se conoce La Ley, Alberto Plaza, que son como los más comerciales, y Miriam Hernández, ¿cierto? ¿Por qué cree que la música chilena no se ha internacionalizado tanto? Eh, yo creo que en Colombia no se ha internacionalizado, pero sí es bastante internacional la música chilena porque incluso es world music. O sea, si tomamos este grupo como el que le mostré hace poquito, ¿no? Que parte con unos tambores batá, que tiene quena, que tiene guitarra eléctrica, tiene sí, un instrumento árabe, un instrumento de viento. O sea, ¿qué es eso? Eso es world music. Y todos los grupos chilenos van a festivales de world music. ¿Qué pasa? Es que yo creo que, pues, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que se conoce, no? Pues lo comercial. Y lo comercial, sí, pues yo creo que no había un trabajo más que la música de plancha, ¿no? Que está representado por Alberto Plaza. Alberto Plaza es hiper odiado en Chile, por ejemplo, porque ha sido bastante déspota en algunos comentarios, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Eh, ha tenido una actitud y unos comentarios muy casi nazi, diría yo. Entonces, ya en Chile ya no ponen a Alberto Plaza, la gente se ha cansado de él. Pero la industria, pues, la gran industria sabe hacer su trabajo y sabe dónde ponerlo a sonar, ¿cierto? Entonces son fenómenos más que no hayan referente, sino que pues, para conocer los referentes hay que buscar en otras partes, ¿no? No podemos buscar ni siquiera en YouTube ni en Spotify, como en todas las corrientes alternas, hay que buscar por debajo, ¿no? Debajo del agua. Y buscando debajo del agua vamos a encontrar muchas cosas, compañeros y compañeras. Muchas cosas que tienen que ver con la literatura. Esa es otra condición de la música chilena, ¿m? Que está muy conectada con la poesía, ¿ya? Eh, Aunque sea instrumental, siempre, por ejemplo, para Gabriela Mistral, mucha música se ha hecho de los textos de Gabriela Mistral, de Neruda también. Isabel Allende no tanto porque es más novelista, ¿cierto? Pero de Nicanor Parra, de Vicente Huidobro. Pero hay que buscar por debajo, Adriana. Esa es la cosa, ¿no? Si buscamos qué es lo que llega, pues, lo mismo que pasa al revés, ¿no? Que vemos de Colombia, ¿no? Lo más fácil, lo más fácil que exporta Colombia. Pero si uno busca debajo del agua la música colombiana, nos encontramos con un universo de oportunidades, ¿no? Entonces creo, Adriana, de que no es que la música chilena no sea internacional, lo es por esencia, por construcción. De hecho, surge como world music, que se entiende. Lo que pasa es que hay que buscar en otros lados. Hay varios mercados aquí en Colombia,
como el circular, como el boom, donde sí se pueden escuchar otro tipo de propuestas y que son bastante vanguardistas en general. La música chilena es muy vanguardista en ese sentido. No sé si pues, te respondo, Adriana, pero me gusta tu comentario porque nos lleva, no sé si a la discusión, a la discusión de las industrias, ¿no? De cómo funcionan las industrias. Bueno, maestro, creo que ha sido todas las preguntas. No siendo más, le agradecemos por su tiempo, por su espacio, su dedicación. Eh, Esperamos pues tenerlo por acá, por nuestra ciudad. Eh, para el otro año creo que con el favor de Dios todo va a ser presencial. Eh, Haremos lo posible para que usted y su grupo se presente para el otro año de la otra semana internacional. Y no siendo más, maestro, un saludo a toda su institución de Oro Arango, que también somos instituciones hermanas, en cual tenemos Así es. no solamente una gran amistad con el maestro José, sino muchos convenios. Y no siendo más, maestro, se lo agradezco mucho. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Ahí dejo mis contactos, el Instagram de mi grupo, Diario Oficial, el mío personal, Nicolás-Ortiz-Contreras, y mi teléfono por si también hay alguna Perfecto, maestro. pregunta o Lo para vamos a seguir difundir con compartiendo el mayor de material. los gustos. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, y a todos los que se conectaron y se conectarán. Gracias por todo. Adiós. Saludos. Hasta luego. Chao.